Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de Ingeniería de las Reacciones Químicas. El día de hoy continuaremos analizando el diseño de reactores isotérmicos mediante un ejercicio del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Fogler. Pero antes, si estás estudiando Ingeniería Química y en específico estás viendo Ingeniería de las Reacciones Químicas y es la primera vez que ves uno de mis vídeos, puedes ver la lista de reproducción haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. Probablemente te sirva de guía si estás teniendo dificultades en esta asignatura. Bien, empecemos. La reacción en fase líquida A más B produce C sigue una ley de velocidad elemental y se lleva a cabo isotérmicamente en un sistema de flujo. La concentración de las corrientes de alimentación A y B es de 2 molar antes de la mezcla. El flujo volumétrico para cada corriente es de 5 decímetros cúbicos por minuto y la temperatura de entrada de 300 Kelvin. Las corrientes se mezclan de inmediato antes de entrar. Hay disponibles dos reactores. Uno de ellos es un CSTR gris de 200 decímetros cúbicos que puede calentarse a 77 grados Celsius o enfriarse a 0 grados Celsius. El otro es un PFR de 800 decímetros cúbicos de color blanco que funciona a 300 Kelvin y no puede calentarse ni enfriarse, pero sí pintarse de rojo o de negro. Observe que K es igual a 0,07 decímetros cúbicos por mol minuto a 300 Kelvin y la energía de activación es igual a 20 kilocalorías por mol. Nos preguntan, ¿qué reactor y qué condiciones recomendaría usted? Bueno, antes de iniciar, en este ejercicio hay por lo menos 3 distractores. Los datos del color, pues claramente son irrelevantes, entonces no hay que tener cuidado con eso. Y luego tenemos la segunda temperatura del CSTR, que son 0 grados Celsius. Muy probablemente si estuvieras en un examen, este sería un distractor, ya que una temperatura tan baja muy probablemente da una conversión muy baja. Pero de todas maneras aquí la vamos a analizar. Bien, entonces en primer lugar nos dicen que la ley de velocidad es elemental, por lo tanto menos RA es igual a K por CA por CB, el producto de las concentraciones de los reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. Luego, antes de la mezcla, lo vamos a simbolizar como CA sub 0I y CB sub 0I es de 2 molar o 2 moles por decímetro cúbico. Entonces, lo que está ocurriendo es que vienen nuestros reactivos A y B por dos corrientes separadas, se mezclan y entran al reactor. Cada una de estas corrientes viene con un flujo volumétrico de 5 decímetros cúbicos por minuto. Por lo tanto, con estos flujos y con los caudales de cada una de estas corrientes podemos saber el flujo volumétrico que entra de cada uno. En primer lugar, el caudal total, si asumimos que los volúmenes son aditivos, sería de 10 decímetros cúbicos por minuto. Luego podemos calcular cuánto entra de cada uno en moles por minuto, multiplicando la concentración por el caudal. 2 por 5 nos da 10 moles por minuto. Eso es lo que está ingresando de cada uno de nuestros reactivos. Luego, una vez se mezclan, tenemos el caudal total, B0 igual a 10, y los flujos molares que son de 10 también. Por lo tanto, nuestras concentraciones de entrada al reactor van a ser de 10 sobre 10, es decir, 1 mol sobre decímetro cúbico. Y lo mismo vamos a tener para B. Por lo tanto, va a ser con estas con las que vamos a trabajar. El siguiente paso es escribir nuestra tabla estequiométrica para poder expresar las concentraciones en función de la conversión. Entonces tenemos que A más B produce C, tenemos nuestras especies A, B y C, tenemos el inicio, el cambio y el remanente, todo en flujo, moles sobre minuto. Al principio tenemos FA sub 0 y FA sub 0, ya sabemos que los flujos son iguales, por eso no vamos a poner FB sub 0. Luego los cambios van a ser menos FA sub 0X para A, para B también va a ser menos FA sub 0X, ya que por cada mol de A que reacciona también reacciona una de B, y el cambio de C va a ser más FA sub 0X, ya que por cada mol de A que reacciona se genera una de C. Las sumatorias para el remanente van a ser FA igual a FA sub 0,1 menos X, FB también FA sub 0,1 menos X y FC FA sub 0X. Calculamos entonces nuestras concentraciones teniendo en cuenta que la reacción es en fase líquida, va a ser flujo sobre caudal y nos va a dar CA sub 0,1 menos X, CA sub 0,1 menos X y CA sub 0X las concentraciones respectivas. Ahora, con dichas concentraciones podemos reemplazarlas en la ley de velocidad, por lo tanto menos RA va a ser igual a K por CA sub 0,1 menos X por CA sub 0,1 menos X, es decir, K por CA sub 0 al cuadrado por 1 menos X al cuadrado. Esta va a ser la ley de velocidad que vamos a usar para todos los reactores. Recordemos que dicha ley no depende del tipo de reactor, solo de la reacción como tal. Luego, como vamos a analizar cambios de temperatura, tenemos que tener en cuenta la ecuación de Arrhenius para el cambio de K, que es K sub 0 por E a la energía de activación sobre R por 1 sobre T0 menos 1 sobre T, donde T0 es la temperatura de referencia a la cual tenemos la K. En este caso nos dicen que la K vale 0,07
cuando la temperatura es de 300 Kelvin. Por lo tanto, sustituimos K0 por 0,07 y T0 por 300. Colocamos nuestra energía de activación, que nos dice que son 20 kilocalorías por mol o 20.000 calorías por mol. Nuestra R adecuada va a ser 1,987 calorías sobre mol Kelvin y ya tenemos lista la expresión. Por lo tanto, vamos a hallar la K a 273,15 Kelvin, es decir, 0 grados Celsius, nos da 0,00259 decímetros cúbicos sobre mol minuto. Y también a 350,15 Kelvin, que son 77 grados Celsius, nos da 8,55 decímetros cúbicos sobre mol minuto. Vemos entonces el efecto de aumentar la temperatura, aumenta drásticamente la K. Ahora que tenemos nuestras constantes de velocidad, ya podemos empezar a calcular los reactores. Empezamos con el CSTR a 0 grados Celsius, entonces tenemos en cuenta el menos RA y la K, y lo sustituimos en la ecuación de diseño del CSTR, que es volumen igual a FA sub 0x entre menos RA. Sustituimos entonces nuestros datos, sabemos que el volumen del CSTR es de 200 decímetros cúbicos, nuestro flujo molar es de 10 moles sobre minuto, la K vale 0,00259 y la concentración es de 1 mol por decímetro cúbico. Dividimos entre 10, nos da entonces 20 igual a esto, multiplicamos por 0,00259 por 1 menos x al cuadrado, nos da entonces 0,0518 por 1 menos x al cuadrado es igual a x, elevamos al cuadrado, nos queda entonces 0,0518 por 1 menos 2x más x a la 2 igual a x. Distribuimos este número en el trinomio cuadrado perfecto, nos da 0,0518 menos 0,1036x más 0,0518x a la 2 igual a x. Restamos la x y nos queda esta cuadrática. Utilizamos la fórmula cuadrática y nos dan dos posibilidades. La positiva nos da 21,26, que claramente no tiene significado físico, y la negativa nos da 0,047. Como vemos, nuestra conversión es bastante pequeña en un reactor a 0 grados Celsius, lo que esperábamos. Ahora vamos a analizar el mismo CSTR de 200 decímetros cúbicos a 77 grados Celsius o 350 Kelvin. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero con la K igual a 8,55. 200 por 8,55 nos da 1710 por 1 menos x al cuadrado es igual a 10x. Dividimos entre 10, nos da 171 por 1 menos 2x más x a la 2 es igual a x. Distribuimos el 171 y restamos la x y nos da 171x al cuadrado menos 343x más 171 es igual a 0. Hacemos fórmula cuadrática de nuevo, la raíz positiva nos da 1,08 y la raíz negativa nos da 0,926. Como vemos, aumentar la temperatura a 77 grados Celsius nos aumenta también considerablemente la conversión. Ahora vamos a analizar qué sucede con el PFR de 800 decímetros cúbicos, es decir, 4 veces más grande a 300 Kelvin. Para ello tenemos en cuenta la ecuación de diseño del PFR, que es volumen igual a la integral de 0 a x de FA sub 0 entre menos RA de x. Sustituimos nuestro menos RA, sacamos las constantes FA sub 0 entre K CA sub 0 al cuadrado y nos queda la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Sustituimos ante nuestros datos, el volumen es de 800 decímetros cúbicos, el flujo es de 10 de nuevo, nuestra K es de 0,07, ya que este era el valor a 300 Kelvin, y nuestra concentración es de 1 molar. Al hacer estas cuentas nos queda 1000 dividido entre 7, luego dividimos entre 100 ambos lados de la ecuación y tenemos 8 es igual a 10 sobre 7 por nuestra integral. Esta integral es sencilla, se puede resolver mediante sustitución U. Hacemos U igual a 1 menos x, de U entonces va a ser la derivada de esto, que sería 0 menos de x. Por lo tanto, menos de U es igual a de x. Y al sustituir nos queda entonces menos la integral de 1 sobre U cuadrado de U. Esta integral es lo mismo que calcular la integral de U a la menos 2. La integral de U a la menos 2 es U a la menos 1 sobre menos 1. Por el menos que teníamos afuera nos queda U a la menos 1 más C. Por lo tanto, la integral de menos 1 sobre U cuadrado es 1 sobre U más C. Sustituimos entonces nuestra U, sabíamos que era 1 menos x, por lo tanto nos queda 1 sobre 1 menos x evaluado de 0 a x. En x nos daría exactamente lo mismo, 1 sobre 1 menos x, menos la función evaluada en 0, que sería 1 sobre 1 menos 0, que es 1. Por lo tanto, nuestra integral es simplemente 1 sobre 1 menos x menos 1. Si multiplicamos ambos lados por 7 décimos, nos queda 56 décimos es igual a 1 sobre 1 menos x menos 1. Simplificamos, nos queda 28 quintos. Sumamos 1
28 quintos más 1 es 33 quintos, es igual a 1 sobre 1 menos x. Por lo tanto, 1 menos x es igual a 5 sobre 33, el recíproco. Y entonces la x va a ser igual a 1 menos 5/33, es decir, 28/33. Este número en decimal sería 0,848. Es decir, la conversión que alcanzaríamos con un PFR a 300 Kelvin es del 84,8%, la cual es inferior a la que alcanzábamos con el CSTR a 350 Kelvin. Claramente la decisión está entre el CSTR a 350 y el PFR a 300, por lo tanto podríamos escoger el que tiene mayor conversión, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. En primer lugar, el CSTR requiere calentamiento, por lo tanto va a haber un costo extra, pero por otro lado, el PFR ocupa 4 veces más tamaño, entonces si ese es un factor importante, podríamos definir que el CSTR es mejor. Pero hay otro aspecto importante, ya que hay que considerar el transporte de los fluidos por dicho PFR. Siempre es más difícil transportar un líquido que un gas a lo largo de una tubería. Por lo tanto, se debería comparar entre el dinero que se requiere invertir en el transporte del fluido y el dinero que se requiere calentar el CSTR. Muy probablemente va a ser más conveniente calentar el CSTR, por lo que me decantaría a elegir este reactor como nuestra opción más viable. En segundo lugar, nos preguntan cuánto tardaría en obtener una conversión del 90% en un reactor intermitente de 200 decímetros cúbicos con Ca sub 0 y Cb sub 0 igual a 1 molar tras mezclar a temperatura de 77 grados Celsius. Entonces tenemos que analizar un batch a 77 grados Celsius. Nuestra ley de velocidad y nuestra K350 ya las tenemos. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener en cuenta es la ecuación de diseño del batch. Sabemos que el tiempo es igual a NA sub 0 por la integral de 0 a x de dx entre menos R a V. Podemos asumir que el volumen del batch es constante, por lo tanto lo sacamos de la integral y NA sub 0 sobre V es Ca sub 0. Sustituimos nuestra ley de velocidad, sacamos nuestras constantes, nos queda Ca sub 0 sobre K Ca sub 0 al cuadrado, cancelamos una de esas Ca sub 0 y nos queda 1 sobre K Ca sub 0 por la integral de 0 a x de dx entre 1 menos x al cuadrado. Esta, por supuesto, es la misma integral que teníamos antes para el PFR, por lo tanto ya sabemos cuánto nos da, es 1 sobre 1 menos x menos 1. Reemplazamos, nuestra K es de 8,55, nuestra concentración nos decían que era 1 molar y nuestra conversión también nos la daban, es de 90%, 0,9. Estas operaciones nos dan un tiempo de 1,05 minutos. Como vemos, la reacción se llevaría demasiado rápido en un batch a esta temperatura. Luego nos preguntan, ¿cuál sería su respuesta al inciso B si el reactor se enfriara a 0 grados Celsius? Entonces tenemos exactamente lo mismo, lo único que nos va a cambiar es la K, que se va a tomar a 273 Kelvin, que es de 0,00259, y al hacer las cuentas nos da 3.475 minutos, es decir, 57,9 horas, o 2,41 días. Pasamos de 1 minuto a 2,41 días por mantener la temperatura a 0 grados Celsius. Luego nos preguntan qué conversión se lograría si el CSTR y el PFR se operaran a 300 Kelvin y se conectaran en serie y si se conectaran en paralelo alimentando 5 decímetros cúbicos por minuto a cada uno. Entonces vamos a analizar primero CSTR y PFR en serie a 300 Kelvin. Recordemos que este no lo teníamos, solo teníamos a 350 y a 273. Entonces vamos a sustituir la K adecuada, 0,07, nuestro volumen, que vuelve a ser de 200 decímetros cúbicos, nuestro flujo de 10 y nuestra concentración de 1. Al multiplicar 0,07 por 200 nos da 14, es igual a 10x1 sobre 1 menos x1 al cuadrado. Resolvemos de la misma manera que antes, con fórmula cuadrática y nos da 0,440 la conversión 1. Luego, para el PFR, tenemos en cuenta la ecuación de diseño, pero esta vez la integral va a ir desde x1 a x2, no desde 0 a x. Reemplazamos nuestros datos, el volumen es de 800 decímetros cúbicos, el flujo de 10, la K es 0,07 y la concentración de 1, y la conversión inicial sería 0,440, la del CSTR de salida. Pasamos todas estas constantes a la izquierda y nos queda que 56 décimos es igual a la integral desde 0,440 hasta x2 de la misma función de antes. Esta integral ya sabemos que es 1 sobre 1 menos x, evaluada entre 0,440 y x2. En x2 nos queda simplemente 1 sobre 1 menos x a la 2 menos la evaluación en 0,440, que es 1 sobre 1 menos 0,440. Este número nos da 25 catorceavos. Sumamos esos 25 catorceavos y nos queda 517 sobre 70 es igual a 1 sobre 1 menos x2.
Calculamos el recíproco, nos queda 70 sobre 517 es igual a 1 menos x2. Sumamos x2 y restamos 70 sobre 517 y nos queda 447 sobre 517 y este número en decimales es 0,865. Esta sería la conversión de salida del PFR cuando ambos están en serie. Ahora vamos a intercambiar los dos reactores, vamos a poner primero el PFR y después el CSTR. El PFR a 300 Kelvin ya lo calculamos, nos daba una conversión de 0,848. Por lo tanto vamos a pasar al CSTR. La ecuación de diseño se modifica en que arriba vamos a tener, en vez de x, tenemos x2 menos x1 y la ley de velocidad se evalúa a la salida en x2. Sustituimos entonces nuestro volumen de 200, nuestro flujo de 10, la K que sería 0,07, la concentración que es 1 y nuestra x1 que sería 0,848, la de salida del PFR. Dividimos entre 10 y multiplicamos por 0,07 y nos da 1,4. Multiplicamos por el trinomio cuadrado perfecto, 1 menos 2x2 más x2 al cuadrado. Eso es igual a x2 menos 0,848. Luego distribuimos el 1,4. Después restamos x2 y sumamos 0,848, obteniendo la cuadrática 1,4x2 al cuadrado menos 3,8x2 más 2,248 igual a 0. Al hacer fórmula cuadrática nos da que x2 es 0,871. Como vemos, el cambio de la conversión es poco significativo entre ambos. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando ponemos un CSTR y un PFR en paralelo a 300 Kelvin. Como vemos, hay que suponer que nuestras corrientes iniciales se mezclan, igual que antes, pero luego se vuelven a separar, pero ahora ya cada una de estas tendrá una concentración tanto de A como de B. Supondremos entonces que el flujo se reparte en dos partes iguales, con caudal de 5 decímetros cúbicos por minuto cada uno. Nuestra concentración tendrá que mantenerse constante, es de 1 mol sobre decímetro cúbico, ya que solo se están repartiendo, no se están ni concentrando ni diluyendo, y nuestros flujos molares por lo tanto también se dividen a la mitad. Vemos que coincide que B sub 0 por CA sub 0 es igual a FA sub 0. Entonces hallamos el CSTR, que va a ser nuestro flujo 5 por X dividido entre la K 0,07 por 1 al cuadrado, que es la concentración, por 1 menos X al cuadrado, y eso tiene que dar 200, que es el volumen del CSTR. Al multiplicar por 0,07 y dividir entre 5 nos da 14 quintos es igual a X sobre 1 menos X al cuadrado. Resolviendo mediante la fórmula cuadrática nos queda que la conversión del CSTR nos da 0,555. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el PFR. Reemplazamos nuestro flujo que es 5, nuestra K 0,07 y nuestra concentración 1. El volumen es 800 y como nuestra integral vuelve a ser entre 0 y X, este resultado ya lo conocemos, es 1 sobre 1 menos X menos 1. Multiplicamos por 0,07 y dividimos entre 5, nos queda 56 quintos. Resolvemos de manera análoga a los PFR que ya hemos hecho y nos queda que la conversión del PFR es de 0,918. Ahora, como vimos en vídeos anteriores, la conversión global se calcula simplemente como el promedio entre las dos conversiones, ya que la alimentación se dividió a la mitad. Entonces será 0,555 más 0,918 dividido entre 2, eso nos da 0,737. Esta sería la conversión global que obtendríamos colocando los dos reactores en este arreglo. Por lo tanto, en resumen, tenemos esto. Vemos que de los tres arreglos analizados, el mejor sería colocar primero el PFR y después el CSTR. Como vemos, ninguno de estos arreglos sigue siendo mejor que el CSTR hallado al principio. El ejercicio prosigue y nos pregunta, ¿qué volumen de reactor sería necesario para procesar la misma cantidad de A al día que en los reactores de flujo, logrando una conversión del 90%? Estime el costo del reactor intermitente. Entonces analizamos el batch a 300 Kelvin, este no lo teníamos. Utilizamos de nuevo la ecuación de diseño que ya teníamos deducida de puntos anteriores. Reemplazamos la K por 0,07, la concentración por 1 y la conversión por 0,9 y nos da que el tiempo de reacción es de 128,6 minutos o 2,14 horas. Para estimar el tiempo total del lote tenemos en cuenta esta tabla que es proporcionada por el libro de Fogler. Tenemos que el tiempo de cargar la alimentación al reactor y agitar es de 1,5 a 3 horas, calentar hasta la temperatura de reacción es de 0,2 hasta 2, el tiempo de reacción, en este caso ya lo obtuvimos, desde 2,14 horas, vaciar y limpiar el reactor es de 0,5 a 1 hora. El tiempo global entonces vemos que está entre 5 y 9 horas aproximadamente. Por lo tanto, dividiendo 24 entre 5 y entre 9, podemos tener, redondeando, entre 2 y 4 lotes por día. Calculamos entonces cuánto volumen tendríamos que tener por cada lote.
tenemos que el flujo de entrada tiene 2 moles de A por cada decímetro cúbico y entran 5 decímetros cúbicos por minuto. Luego al reactor entra 1 decímetro cúbico por cada mol de A, esta sería la concentración. Multiplicamos por 60 minutos en una hora, 24 horas en un día tiene 2 lotes y un galón tiene 3,7854 decímetros cúbicos. De esta manera entonces nos da 1900 galones por lote aproximadamente. Hacemos exactamente lo mismo para los 4 lotes por día y nos da 1000 galones por lote. Por lo tanto, se estima que el reactor debería estar entre 1000 y 1900 galones. Si tenemos en cuenta otra de las tablas que presenta el libro de Fogler, que es esta, vemos que, por ejemplo, un reactor de 1000 galones cuesta $85.000. Y eso sería todo. Espero que con este ejercicio ya te haya quedado más claro cómo dimensionar reactores CSTR, PFR y batch, como también algunos de los aspectos que se involucran en este dimensionamiento. Si te ha parecido útil, no dudes en dejar tu like y compártelo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.